El título de este bloque es Las perspectivas en materia de seguridad y cuidado del medio ambiente. Van a participar Martín Rousseau, presidente de Martín Rousseau SRL, Franklin Domínguez, manager de Tecnavin, sociedad anónima, desde Ecuador. Seguimos con más presencias, visitas de distintos países que nos acompañan en EINaval 2024. Y también desde la Prefectura Naval Argentina, el prefecto Mario Eduardo Cerdeira. Conoceremos más de los expositores a través de la palabra y la presentación de nuestro moderador para este panel, que será Rafael Alberto Guiñazú. Es licenciado en Higiene y Seguridad, oficial y capitán de pesca. Es consultor senior en seguridad náutica y seguridad industrial en el sector marítimo y además es responsable de sistemas de gestión de seguridad en varias empresas. Es docente con una amplia trayectoria y secretario de ABIN, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, por la empresa Marine Logistics Sociedad Anónima, empresa líder en provisión de insumos y repuestos para la industria naval y de la defensa. Presentado entonces el moderador y los expositores, los invitamos a que suban. Les damos este aplauso, estímulo y la bienvenida a nuestro amigo de Ecuador. Seguimos completando el mapa de las presencias internacionales. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Esta es la última de las charlas, así que es quizás donde más fuerza hay que ponerle. Ya termina, pero bueno, sepan que después hay un after con una buena degustación, entonces vamos a darle un poco de incentivo a la charla. La idea, veo muchas caras conocidas, gente de todas las áreas y de las cámaras y de la Armada y alumnos también que nos acompañan de los centros de formación profesional, docentes, capitanes de pesca. Esto es importante porque es uno de los temas quizás a los cuales nosotros más nos referimos. En el caso de mi especialidad, está en el caso de SPI, está Mario, está Martín, gente de mucha trayectoria en el área de la higiene y seguridad y la seguridad laboral y el medio ambiente. Entonces, esto a veces termina siendo una de las charlas más importantes para nosotros, sobre todo por la calidad del panel que nos acompaña, ¿no? Los voy a presentar. El prefecto Mario Eduardo Cerdeira es oficial jefe de la Prefectura Naval Argentina, especializado en protección ambiental e ingeniero en seguridad ambiental. Como historial laboral se detallan, entre otras, la participación en representación de la delegación argentina ante la OMI, en periodos de sesiones del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino. Participó en diferentes comisiones de redacciones de ordenanzas y reglamentos y asimismo se desempeña como inspector por el estado de abanderamiento en materia de prevención de la contaminación bajo los alcances de la reglamentación nacional y el convenio Marpol e instrumentos conexos. Desde el 2016 se desempeña como jefe de la división técnica ambiental en la Dirección de Protección Ambiental. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar. Y va a continuar la charla. Estuvimos esperando, Sandra, que llegaras así antes de largarlo. Gracias. No, todavía no arrancamos. Es el ingeniero Martín Ignacio Rousseau, que es un miembro destacado de la ABIN, un amigo, estuvimos desarrollando estos últimos años. Tiene 53 años de edad, ¿esto es correcto? 53 años de edad, sí. Y más de 22 años de experiencia en el sector energético y naval, licenciado en ingeniería, ingeniero mecánico, ingeniero en máquinas navales, con una diplomatura en gestión energética e ISO 5001. Posee experiencia en dirección de empresas en el exterior y actualmente es gerente general de la empresa Rousseau SRL en Argentina y Rousseau EAS en Paraguay. Es una empresa dedicada a la reducción de emisiones del transporte marítimo, terminales y desarrollo de soluciones informáticas navales. Y va a cerrar este encuentro y que nos acompaña de Ecuador, y damos la bienvenida y agradecerle especialmente al doctor Franklin Domínguez Ruiz, que es gerente de Tecnavin, sociedad anónima, y profesor en ESPOL, Ecuador. Con una trayectoria de más de 20 años en ingeniería naval, ha liderado proyectos claves en sistemas de propulsión, estructuras navales en acero
y el uso de materiales compuestos e híbridos. Su experiencia incluye estudios avanzados en vibraciones, alineamiento, análisis de ruido aéreo y la evolución del confort en buques, haciendo énfasis en el diseño y la ingeniería de formas eficientes. Así que sin más, ya le damos la palabra al prefecto Mario Eduardo Cerdeira para que nos ilumine. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a abordar la temática relacionada con las normas relativas a la prevención de la contaminación y el cuidado del ambiente. Todo dentro de la institución que es la Prefectura de la Argentina, obviamente. Vamos a abordar dentro de esta presentación 3 puntos. El primero relacionado con la prevención del ambiente acuático, en donde vamos a desarrollar la normativa que da el fundamento legal y el ámbito de aplicación a la institución. Seguidamente vamos a hablar sobre los controles que realiza la institución bajo distintas figuras, ya sea por Estado Rector del Puerto para buques de bandera extranjera o Estado de abanderamiento para buques de bandera nacional. Y por último, vamos a mostrar algunos de los proyectos que están en proceso dentro de lo que es la Dirección de Protección Ambiental, relacionados con contaminación atmosférica, de los cuales después va a interactuar Martín. También un proyecto relacionado con ruido submarino y por último algunas cuestiones de investigación realizada por las investigadoras biólogas nuestras de la dirección relacionada con microplásticos. En primer lugar, a través de esta diapositiva tratamos de visualizar cuáles son los elementos que habitualmente utilizamos en el buque para sus operaciones normales, como por ejemplo combustibles, aceites lubricantes. El buque en su propulsión utiliza oxígeno, agua, hace víveres y todas esas actividades que se desarrollan a bordo del buque van a generar residuos. Hay fuentes de producción de residuos, como ser basuras, aguas sucias, aguas oleosas en sala de máquinas, agua de lastre y también incrustaciones en los cascos. Todas estas cuestiones están tratadas y están gestionadas en distintos convenios internacionales, de los cuales la Prefectura es autoridad de aplicación para llevar a cabo todo lo concerniente al diseño y verificación de estas unidades. Siguiendo con esto, dentro de lo que es la protección del ambiente acuático, para llevar a cabo estas actividades de control, la Prefectura de la Argentina tiene instaurado un sistema de protección ambiental. Obviamente su sistema normativo se basa en primera instancia en lo que es la Constitución Nacional, artículo 41, luego deviene por el orden jerárquico los convenios internacionales, diversos convenios internacionales que tratan en materia de prevención de la contaminación, seguidamente la ley orgánica de la Prefectura, que es la que establece las funciones que tenemos asignadas, seguidamente otras legislaciones que tienen puntos que se interactúan con lo que se desarrolla a bordo de los buques, y por último el dictado de ordenanzas y disposiciones, que es una atribución del señor Prefecto Nacional a propuesta del organismo especializado en la temática, que sería en este caso la Dirección de Protección Ambiental. Como dije anteriormente, estos son algunos de los convenios internacionales de los cuales somos autoridad de aplicación, que reflejan en distintas partes cuestiones de aplicación. Convenios SOLAS, por ejemplo, de seguridad de la navegación de la vida humana en el mar. El transporte de mercancías peligrosas trata una parte referenciada al cuidado del medio ambiente. El convenio de Londres, todo lo que es vertimientos. El convenio Marpol, obviamente el convenio que vamos a seguir tratando relacionado con la prevención de la contaminación ocasionada por buques. El convenio PRC, todo lo que tiene que ver con la planificación de contingencias en caso de un evento, de un derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas. Y por último el convenio de gestión de agua de lastre, que es todo lo referenciado a la gestión del agua de lastre y los sedimentos que generan los buques. En el caso particular que vamos a ahondar del convenio Marpol, decimos que está integrado por 2 protocolos y 6 anexos. En el año 92 recién se pudo ratificar a nivel internacional, incorporar al derecho positivo este convenio internacional para aplicación por parte de la Prefectura. Se incorporó el primer protocolo del año 78 y los primeros 5 anexos, de los cuales el 1 y el 2 son de carácter obligatorio para todos los países que ratifican el convenio. En el año 2005 recién la OMI trató y aprobó a nivel internacional el protocolo del año 97 que refiere a todo lo que es contaminación atmosférica. Y recién nosotros, después de arduas tareas, a través de la institución, logramos en el año 2020 ratificar ese anexo 6 para completar la ratificación completa del convenio Marpol y poder aplicar estas prescripciones
a todos los buques de navegación marítima internacional de bandera argentina. Dentro de lo que es las funciones específicas de la prefectura, a través de la ley 18398, que es nuestra ley orgánica, tenemos distintas funciones asignadas. Entre ellas, una de las específicas en este caso es la de protección ambiental y preservación de los recursos naturales. ¿Cómo llevamos a cabo eso? A través del dictado de procedimientos técnicos y operativos para la implementación de estos convenios internacionales y todas sus prescripciones que establecen para los buques en sí. El dictado de ordenanzas, en donde se establecen también las transgresiones y las sanciones que están establecidas en el régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre. También encontramos que la misma ley orgánica nos indica que debemos entender en todas las normas que se adopten tendientes a la prevención de la contaminación y de las aguas y verificar su cumplimiento, como es el caso de la ley 22.190. Y por último, actuar en todo lo referido a delitos ambientales y la depredación y degradación de los recursos naturales, tanto en puerto como en aguas jurisdiccionales. ¿Cómo llevamos a cabo la prefectura? ¿Cómo lleva a cabo estas funciones? ¿Cómo las lleva a la práctica? A través de la Dirección de Protección Ambiental. Este es su organigrama, está integrado por 3 departamentos, un departamento técnico, del cual en este caso yo soy el jefe de la División Técnica Ambiental, en donde se ve todas las cuestiones técnicas que tienen que reunir tanto buques, como en el caso de planes empresas, o como en el caso de mercancías peligrosas, envases y embalajes para el transporte de mercancías peligrosas, todas las cuestiones que tienen que cumplir para poder obtener una certificación, que es dado por el Departamento de Seguridad Ambiental de la Navegación. Hay una oficina específica que extiende esta documentación una vez cumplidos los requisitos técnicos. Y por último, el Departamento Científico-Tecnológico, que es el que se encarga de todas las investigaciones que son realizadas por proyectos propios de la institución o en colaboración con otros organismos nacionales o internacionales. Dentro de lo que referenciamos de otra normativa nacional relacionada podemos encontrar la Ley de la Navegación, la Ley de Residuos Especiales, la Ley 22.190, como dije anteriormente, la Ley aprobatoria del Convenio de Gestión de Agua de Lastre, el decreto 1886 del 83, que es ratificativo de esa ley 22.190 y que permitió incorporar al REGINAVE el título 8 relacionado a todo lo que es prevención de la contaminación. Este título 8, que fue incorporado en el año 83, la institución fue precursora, se adelantó. Como dije anteriormente, en el año 92 recién se ratificó a nivel nacional el Convenio Marpol. Sin embargo, en el año 83 ya la institución trataba todas las temáticas en idéntica forma al Convenio Marpol de ese entonces para los buques de navegación nacional a través del REGINAVE y de estos 7 capítulos en donde se incorporaron las cuestiones relacionadas a las referencias de hidrocarburos, sustancias nocivas líquidas, basuras, aguas sucias y planes de contingencia, cómo ir acomodando nuestra flota nacional a las requisitorias internacionales. Estos son ejemplos de distintas ordenanzas, que son actos administrativos que son dictados por el Prefecto Nacional, en donde se establecen condiciones más específicas de cumplimiento por parte de los buques o de las empresas para poder obtener sus certificaciones. Distintos años referenciamos, y alguno a título de ejemplo, cuestiones relacionadas con los certificados de prevención de la contaminación por hidrocarburos, listas de verificación para transferencias de carga de hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas, gestión de basuras, planes de contingencia a través de la ordenanza 898, prevención de la contaminación atmosférica, pese a que en el país se ratificó recién en el año 2020 la prefectura para dar un documento y que esté en igualdad de condiciones los buques de bandera argentina de navegación marítima internacional estuviesen en condición con otros buques y no tuviesen inconvenientes en puertos extranjeros, se le daba una certificación de idénticas características a lo que establecía en ese momento el anexo 6 del Convenio Marpol. Dicho esto, que es una reseña de la normativa que utiliza la institución para actuar, tenemos los controles que lleva a cabo la prefectura en función a esa normativa, como estado rector del puerto, como estado de abanderamiento, como estado ribereño. 3 situaciones distintas en función de las verificaciones que realice la prefectura a bordo del buque. ¿Cómo lleva a cabo estos controles? Mediante el establecimiento de distintas etapas. La etapa de prevención, la etapa de detección, la etapa de control y las lecciones aprendidas.
Esas lecciones aprendidas son las que, en función a los resultados de las campañas de inspecciones y verificaciones que llevamos a cabo, efectuamos el proceso de mejora continua para ir mejorando los procedimientos y las exigencias sobre los buques. En cuanto a la prevención, lo que se hace es el despliegue de medios de superficie y medios aéreos para hacer controles en las aguas jurisdiccionales, y también se hace el abordaje de buques que están en operatoria de faena, de pesca o de buques mercantes, y se les hacen las verificaciones específicas para determinar si están efectuando alguna transgresión o no a la norma. Una vez los buques surtos en puerto, se procede a hacer verificaciones más intensivas, verificaciones más profundas, de carácter extraordinario. Variará si es por estado rector de puerto, si es un buque de bandera extranjera, o si es por estado de abanderamiento, si es un buque de bandera nacional. Se hacen esas verificaciones para constatar que el buque mantiene las condiciones por las cuales ha sido certificado oportunamente. En caso de que se detecte alguna transgresión, se instruyen las actuaciones sumariales pertinentes y, en función a la gravedad de la falta, será la sanción que se le aplique, tanto a la empresa armadora como a la tripulación. Y finalmente, en el caso de control de derrames, en caso de que suceda algún acontecimiento, que se produzca algún derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas a las aguas, la Prefectura tiene desplegada en todo el límite marítimo y fluvial personal capacitado para hacer frente a esta contingencia con material específico. Después se determinará a través de las investigaciones si hubo impericia o negligencia por parte de quien causó el evento para aplicar las sanciones correspondientes. Estos, en líneas generales, cuáles son las herramientas que utiliza la institución para efectuar los distintos tipos de controles. Como dije anteriormente, distintas figuras: estado de abanderamiento, inspecciones ordinarias, extraordinarias, estado ribereño, las recorridas jurisdiccionales que tiene prevista la institución para detectar cualquier anomalía, y por último actuar en caso de que haya alguna denuncia de algún particular sobre alguna cuestión en específico, intervenir, hacer las investigaciones pertinentes y dar una respuesta a esa denuncia. Por último, en cuanto a los proyectos que contamos en la Dirección de Protección Ambiental en proceso, hablamos de la aplicación del anexo 6 del convenio Marpol, revisado. Estamos trabajando desde el año 2020, desde que se ratificó, en certificar y ir acomodando a la flota de navegación marítima internacional al cumplimiento de las requisitorias que implica este anexo. En la actualidad lo que se está trabajando es en el fortalecimiento de la parte 3 del plan de eficiencia energética que tienen estos buques a bordo, sobre todo la determinación, que después va a hablar Martín seguramente, del cálculo de intensidad de carbono de los buques, en mejorar la eficiencia de los procesos que tiene el buque, y también interactuar con los puertos, que son parte de ese cálculo de huella de carbono y que forman parte de la trazabilidad de la aplicación de este anexo 6. No es solamente el buque, sino que también es parte del puerto. Para lo cual, bueno, algunas actividades que se vienen desarrollando, se vienen haciendo informes a la Organización Marítima Internacional, que es de carácter obligatorio, los procedimientos de verificación de combustible de fuel oil que utilizan los buques, la cantidad de combustible anual, se dan certificaciones al respecto. Se hacen reuniones con las empresas operadoras y fletadoras para establecer un esquema de cumplimiento, cómo vamos a llevar a la práctica todas estas nuevas exigencias, este marco regulatorio, y obviamente se capacita al personal propio que hace las verificaciones por estado rector del puerto a buques de bandera extranjera que recalan en nuestros puertos y que obviamente están obligados a cumplir con las exigencias que establece ese convenio. Otro punto que estamos trabajando se llama denominado Proyecto Lunis, referido a ruido submarino. Es un proyecto en el cual la Argentina ha sido seleccionada como país líder para encaminar investigaciones referidas con el ruido submarino que genera el transporte marítimo y que afecta a la fauna marítima. Se han establecido en ese proyecto distintos objetivos que ustedes pueden apreciar, y básicamente se están desarrollando talleres para concientizar en conjunto con universidades, empresas privadas y empresas públicas que están todos colaborando para poder avanzar en este proyecto y brindar una respuesta a la Organización Marítima Internacional, que es la que está liderando este proyecto. Por último, hace referencia a algunas tareas de investigación aplicada que hace nuestra
nuestro Departamento de Investigación Científica. Se está haciendo campañas de muestreo en estos lugares relacionados con la presencia de microplásticos a fin de recabar información para después interactuar en los organismos internacionales. En este caso particular, con Cancillería Argentina, se está generando un documento referido a la utilización de plásticos y se está colaborando a través de esta campaña con información para dar fundamento a ese documento que se va a presentar. Y eso sería, en líneas generales, lo que hace la institución referido a la protección del ambiente. Bueno, Martín, te damos la continuidad, el proyector. Vos tenés el micrófono ahí, así que seguimos con él. Muchas gracias, Manuel. Ahí está. Bueno, ante todo, gracias. Gracias a la Prefectura Naval por todo el trabajo diario que hacen por el cuidado del medio ambiente, entre otras actividades, ¿no? Lo que vamos a ver un poquito es, siguiendo la temática del prefecto Cerdeira, temas de contaminación, qué regulaciones hay, qué es lo que viene, y vamos a tocar un temita así que es súper importante, que es respecto a la ciberseguridad en el sector naval. Primero hay que entender que vamos a hablar de objetivos de desarrollo sustentable. Estos objetivos, como la OMI es parte de las Naciones Unidas, tiene que estar alineado. De lo que vamos a hablar hoy, y tal como habló el prefecto Cerdeira, básicamente son 4 objetivos de desarrollo sustentable que vamos a tocar. La industria, la innovación, es cómo desarrollamos nosotros los puertos, cómo diseñamos un buque, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ambiental. La acción por el clima, que es el objetivo de desarrollo sustentable número 13, que es cómo vamos a cuidar lo que un buque contamina, o sea básicamente en este caso, contaminación y polución aérea. El objetivo 17, que es el último de los objetivos, es qué acuerdos globales hay para aquellos países que son más desarrollados poder llevar información, know-how, demás, a aquellos países que no son tan desarrollados. ¿Cómo hacemos ese intercambio de información y qué acuerdos de colaboración hay? Y por último, el objetivo 14, que lo dejé un poquito para el final, está relacionado básicamente en nuestro caso, y a lo que mencionó Prefectura Naval, al proyecto Glow Noise, que es referido al ruido de los buques bajo el agua, ya que este ruido es tan fuerte que hace que ciertas especies migren de zonas y afecta principalmente a los mamíferos acuáticos. El objetivo de las Naciones Unidas y de la OMI en particular es aumentar el transporte marítimo, que aumente cada vez más las cargas, o el transporte de mercancías, pero que no tenga un impacto ambiental. Es más, ven que la curva roja, que es el comercio por transporte marítimo, tiende a aumentar, pero el nivel de emisiones de la curva azul tiene que bajar. Entonces, lo que están pidiendo, señores, que no sea una traba para el comercio internacional, sino que aumente el comercio, pero no a costa del ambiente. Tal es así que el objetivo es que el transporte marítimo sea 0 emisiones netas para el año 2050. Y aquellos buques, aquellas empresas que no se adecuan a esto, pueden quedar fuera del mercado. Por eso es tan importante conocer esto, llevarlo como tenemos la oportunidad a través de ABIN y el evento de EINAVAL, al público en general y tomar acciones. ¿Cuáles? Mejorar el diseño de buques, mejorar el tipo de combustibles, mejorar las interfaces de puerto y que no es solamente el buque, sino que es todo el conjunto de la sociedad que tiene que tomar parte en esto. Cuando hablamos de nivel de emisiones de un buque, la OMI tiene básicamente 3 tipos de gases que contempla, que son gases de efecto invernadero. Gases que producen el cambio climático, que retienen radiación solar y producen el calentamiento global. Básicamente vamos a hablar de 3 gases que duran mucho tiempo en la atmósfera, que es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estos 3 gases duran mucho tiempo y son gases muy potentes a nivel gases de efecto invernadero. El problema es sacarlos una vez que son emitidos. Y todos estos gases que ven acá, tales como partículas, carbón negro, monóxido, óxidos de azufre, son todos los gases que un buque produce.
¿Qué pasa? Si un buque no controla estos gases, si no se cuida el tipo de combustible, no se cuida la tecnología o qué interfaz hay, un buque llega a puerto y afecta a toda la zona portuaria. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, son gases cancerígenos. El óxido de azufre, producto de la quema de combustibles con alto contenido de azufre, genera acidez en el océano. Y el dióxido de carbono se emite en grandes cantidades. Siempre hago el ejemplo de, por ejemplo, un buque tanque de unas 17.000 toneladas de porte bruto debe estar generando 25 o 30.000 toneladas de dióxido de carbono por año, un solo buque. Entonces, ven, cuando empiezan a multiplicar por la flota mundial, ya sea buques de transporte interno o buques de navegación internacional o costero, la cantidad de emisiones es muy, muy elevada. Solamente, para tener una idea, este nivel de emisiones tan grande, el sector naval representa solamente el 2.83% de las emisiones mundiales. Por eso es tan importante que todos nos vayamos alertando de esto y comenzando a controlar el nivel de emisiones. Los objetivos de la OMI básicamente ya están definidos básicamente hasta el año 2050, donde tenemos en el año 2023 las medidas de corto plazo, acciones inmediatas técnicas y operacionales para que los buques limiten su nivel de emisiones. Una de las regulaciones que mencionó el prefecto Cerdeira es el EXI, que es cómo fue diseñado el buque de diseño y cómo yo hago para que ese buque existente pase a tener los parámetros energéticos de un buque nuevo. En la mayoría de los casos, limitando la potencia de los motores principales. Las medidas de mediano plazo, que están para el año 2030, ya empezamos a hablar de la utilización de combustibles alternativos en un porcentaje y la reducción de gases de efecto invernadero entre un 20 y un 30% comparado con los niveles del mismo buque del año 2008. Para 2040, que fue una medida intermedia entre largo y mediano plazo, el objetivo de la Organización Marítima Internacional es la reducción de entre un 70 a 80% de emisiones de gases de efecto invernadero de un buque comparado con el mismo buque 2008, para llegar al 2050 como meta con la neutralidad de carbono. Tal es el nivel de agresividad que estas regulaciones tienen, que van a cambiar y están cambiando el mercado mundial. El tema es llegar a tiempo con esto, porque si bien 2050 parece un periodo lejano, hay que modificar buques, construir nuevos buques que ya no van a poder operar. Tenemos al menos en la empresa buques que no pueden entrar a ciertas aguas por el nivel de emisiones que tienen o por la edad de los buques. Entonces ya la OMI empieza a limitar eso. E incluso los mismos clientes o los mismos puertos o los mismos países. Las medidas de corto plazo que mencionó el prefecto Cerdeira básicamente son, como dijimos, dos, una técnica y una operacional. La técnica es decir, un corte brusco, ese corte brusco que ustedes ven en la curva azul, de emisiones por la limitación de potencia de los motores principales de los buques. En algunos casos hemos visto que no ha tenido impacto y tenemos reducciones de hasta 30-35% de la potencia. Ya quiere decir que la nueva potencia máxima de un motor capaz es 35% menos que antes, que afecta un contrato, que afecta la velocidad de navegación, que puede afectar situaciones de emergencia. Y la parte operacional son esas líneas donde tenemos que los buques, a partir del año pasado, empiezan a tener un rating energético. ¿Qué es esto? Es un rating energético de 5 letras, donde A es el buque más eficiente y el E el menos eficiente. ¿Qué pasa? Si un buque está con rating E un año y no toma acciones al año siguiente y termina nuevamente con rating E, ese buque pierde el certificado internacional. A ese nivel, si tenemos casos que estamos viendo qué hacer, porque se cierra el año y por la operación del buque, ya sabemos que se queda sin certificado. Y no es técnico el problema es operacional. E incluso tenemos casos de buques gemelos, vamos a hablar, ya que va a hablar nuestro colega de Ecuador, de los buques Pichincha y Zaruma, donde uno cumple y el otro no, son gemelos. Son buques Panamax y uno cumple y el otro es 10 veces más ineficiente que el otro. Técnicamente iguales, operacionalmente diferentes. Entonces ahí es donde tiene que entrar el rol del charteador en un acuerdo con los armadores para que hagan en conjunto medidas de eficiencia energética, porque el problema se lo queda el armador y el charteador que se queda sin el buque, ambos.
Estas medidas se revisan en el año 2026 con nuevas medidas más agresivas de ahí en adelante hasta el año 2030. Dentro de estas medidas de reducción de emisiones, obviamente que hay una reducción de consumo energético. Entonces, como decimos, matamos dos pájaros de un tiro. Consumo menos, mi contrato es más eficiente y contamino menos el ambiente. Una de las medidas que mencionó el prefecto Cerdeira es el proyecto Glow Noise, por ejemplo. El proyecto Glow Noise tiene dos patas. Una ambiental, que es el ruido que produce el buque y que afecta a la fauna. Pero tiene otra pata energética. ¿Por qué? Porque el ruido es energía. Yo para generar ruido tengo que generar vibraciones, tengo que mover el agua, generar vibraciones y ondas sonoras a través del agua, y eso es mucha energía. Entonces, este proyecto Glow Noise lo podemos medir en dos partes: cuidado de los mamíferos y fauna y cuidado de la energía a bordo. Si el buque vibra menos, contamina menos, es mucho más eficiente. Y el buque tiene básicamente 4 fuentes de ruido, que es el ruido que se genera cuando el agua roza por el casco, y ahí hablamos ya de pinturas eficientes. Capaz si algún proveedor de pintura me va a entender bien lo que estoy diciendo. Entonces, que la pintura y el recubrimiento de casco sea óptimo, que sea eficiente y no sea una cuestión de costos. La cavitación, por ejemplo, de la hélice, que es energía. Estoy generando burbujas, estoy generando zonas de alta temperatura, zonas de vacío, baja presión, de alta presión, y el ruido es tan fuerte que a veces lo comparan con un recital de AC/DC en la cancha de River. Pero es ruido, es energía y la estoy desperdiciando en algo. Tenemos, por ejemplo, la vibración de las máquinas también, que es energía. Estoy generando ondas de baja frecuencia a través del casco y las reflejo en el medio marino. Nuestra empresa está colaborando con el proyecto Glow Noise. Estamos instalando sensores e hidrófonos en la parte de la hidrovía para medir el ruido bajo el agua de los empujes fluviales. No desde el punto de vista cómo afecta a los animales, sino que desde el punto de vista energético. Porque instalar sensores en alta mar con 80, 90 metros de profundidad que se necesitan no es simple. Pero vamos a comenzar con la medición de baja profundidad en la hidrovía. Un poco para entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, qué es lo que pasa en la OMI y qué es lo que está pasando a nivel Europa, porque ellos nos llevan la delantera. ¿Por qué? Pues son 27 países más 3, donde se ponen más fácil de acuerdo y van a la cabeza en todo esto. La OMI, aquellos países que son signatarios de este anexo 6, son más, es más difícil que se pongan de acuerdo todos juntos. Pero si vemos, por ejemplo, las regulaciones que están aplicando en Europa, está el sistema de monitoreo donde ya agregan gases. El ETS es el sistema de bonos de transacción de bonos de carbono, donde ya entran los buques, se puede hacer pooling de buques. Por ejemplo, si un buque puede emitir tanto de CO2 y a uno emite menos, uno le puede vender o traspasar los bonos de uno al otro. Y la regulación de combustibles alternativos que empieza y entra en vigor en Europa el 1 de enero de 2025, o sea, en un mes y 10 días, donde ya empieza la obligatoriedad de utilizar combustibles con bajo impacto en su huella de carbono, desde el pozo hasta que lo quemo en el buque. Y a partir de 2030 ya empieza la obligatoriedad en 2 tipos de buques, pasajeros y portacontenedores, de conectarse a tierra cuando llegan a puerto y apagar todas las máquinas. Entonces, ¿qué pasa? El puerto tiene que estar preparado, el buque tiene que estar preparado y la energía esa que va a consumir el buque tiene que ser energía renovable. Pues decir, bueno, tengo una planta de carbón que genera y quema carbón para alimentar la energía del puerto, bueno, estoy generando un problema adicional. Entonces, la energía de ese puerto tiene que ser energía renovable. La OMI, alineándose con todo esto, un poco como resumen, las medidas de corto plazo, que son este EXI, esta limitación de potencia, el CI, que es el índice de intensidad de carbono, que es este rating energético de 5 letras, las medidas económicas que van a empezar a entrar también, que es básicamente, en principio, pagar por tonelada de dióxido de carbono emitida. Cuanto menos consuma, menos emita, menos pago. Y ese fondo de pago iría, en principio, a un fondo común para promoción y bajar el gap que hay entre un combustible tradicional y un combustible alternativo. Y por último, las medidas de corto plazo, que es combustibles bajos en carbono, 0 emisiones y con el conjunto de medidas económicas. Así que vemos qué es lo que pasa en Europa con este cuadrito y qué es lo que pasa a nivel OMI
y con toda la meta de net zero o emisiones netas 2050. Ambos van para el mismo lado y ya no hay vuelta atrás con esto. Y es importante adecuarnos en tiempo y forma. El tema de los combustibles, básicamente, creo que estoy medio jugado de tiempo, así me voy a poner un poquito, es la huella de carbono desde el pozo, el proceso de bunker y la quema arriba del buque, que se conoce como el proceso well to wake, que es well que es pozo, wake la ola del buque, y todo el proceso de emisiones que tiene un combustible, que es básicamente cómo fabrico el combustible y cuánto emite quemar ese combustible a bordo, y esa es la huella de carbono total, tomando 3 gases, CO2, metano y óxido nitroso. Esta regulación que ya empezó, y en Europa ya tiene fecha, límites y valores concretos, que es básicamente cuántos gramos de CO2 o de dióxido de carbono equivalente, tomando estos 3 gases, emite 1 megajoule de energía. ¿Qué pasa? Esta meta para los combustibles en Europa empieza cada 5 años, tiene que bajar, hasta que ven casi 2050 prácticamente cero. ¿Qué pasa? Si yo no me adecuo, capaz pierdo mercado europeo por no poder acceder con mi buque a ese mercado, o tener que pagar una penalidad por el combustible que no estoy usando correcto. Ese es el nivel que empieza a haber. Y los combustibles que vienen, que aquellos que han estado en la UDEM la vez pasada lo hemos visto, es los e-fuels o los combustibles eléctricos, que es básicamente esos combustibles fabricados, vamos a llamarlo así, a partir de energías renovables. Ya no estoy sacando petróleo del pozo, gas licuado, etcétera, y lo quemo. Ya uso energías renovables para generar combustibles. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, si se acuerdan la fórmula, es N de nitrógeno y H3. Yo, a través del proceso de electrólisis, genero el hidrógeno a partir de energías renovables y capturo nitrógeno del ambiente. E incluso, por ejemplo, el metanol, que es carbono que capturo del ambiente, y el hidrógeno que lo genero a partir de electrólisis. Entonces es un combustible con impacto de huella de carbono negativa, porque uso energías renovables para generar hidrógeno y capturo carbono del ambiente descarbonizando el ambiente. Estos son los combustibles del futuro. Ya hay leyes en Europa para esto y ya están las promociones para esto. Por eso es importante estar alineados con lo que estuvieron hablando los colegas de España, porque tarde o temprano van a venir, porque si no, no podemos acceder a mercados. Y cuanto antes lo hagamos, vamos a tener un potencial exportador desde Argentina mucho más alto. Dentro de todo esto, ya para ir cerrando, ¿qué pasa? Cada vez con todo esto de los combustibles, con la eficiencia energética, la calidad de los datos y la digitalización, empezamos a trabajar con mucha información a bordo. Tal es información que son susceptibles de ser hackeados los buques, y hemos tenido casos donde ha pasado, y tomar control de la operación, sobre todo con la parte de buques autónomos que hay hoy en día y con todos los sistemas IoT que se están instalando a bordo. ¿Qué pasa? Un sistema eficiente necesita mucha digitalización, y si un hacker toma control, nos toma control del buque o de la operación. Para eso hay normas específicas que vamos a mencionar ahora, pero básicamente es la confidencialidad de la información cuando hablamos de ciberseguridad, integridad de los datos y la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los datos estén disponibles, íntegros y confidenciales. Y hay regulaciones puntuales, como para que este tema lo vean, porque es algo que viene, sobre todo en la parte de pesca, porque cada vez al instalar sistemas de Starlink o mayor cantidad de información digital, son cada vez más susceptibles de ser hackeados. Y, por ejemplo, tenemos las regulaciones de comité de facilitación, aquellos que están con tankers, las regulaciones de OSINF con el TMCA, el elemento 13, y otras regulaciones como la ISO 27001 para la parte portuaria o industrial. Todo el proceso de digitalización, todo el proceso de combustibles alternativos, todo el proceso de eficiencia energética lleva altos niveles de desarrollo, altos niveles de digitalización, que hay que cuidarla para cuidar tanto el sector informático como el sector ambiental y cumplir con las regulaciones. Sí, bueno, de mi lado nada más, muy agradecidos. Buenas tardes con todos. Me honra estar aquí. Muchas gracias, Sandra, estar justamente festejando
en la industria naval, la presencia de ABIN por los 20 años, realmente es un desafío, una organización impecable que los felicito a todos, en realidad. Bueno, el tema que me toca también hablar es un punto de vista que es de mucha utilidad y, lógicamente, ante tantas opiniones y tantos comentarios excelentes que han habido estos días y las de ahora, tanto el prefecto como acá de Antonio, realmente lo que yo quisiera es agregar algo de aspectos un poco técnicos que los usamos con mucha facilidad y aplicaciones que sí están dando resultados en lo que se puede hacer a corto plazo. Y en eso, ahí podríamos mirar la imagen que está a la derecha y vemos realmente el barco, que es una industria flotante a la cual la consideramos todos los elementos realmente íntegros, pero como toda industria genera su contaminación y estamos tratando con esta industria aprovechar los recursos naturales. Entonces, claro, si usted se va dando cuenta, en esos recuadros que están allá, se está sintetizando las posibilidades de contaminación que podemos tener en un barco. Claro, hablamos, por ejemplo, de derrames. El derrame puede ser de varias naturalezas. Una podría ser los venteos, que ya sabes que el Marpol justamente observa mucho. Otra posibilidad es un golpe, una avería que podría contaminar con una rotura de un tanque de lastre, porque sería un agua que estaría contaminando inmediatamente, o podría ser tan fuerte que podría llegar a un tanque de carga o un tanque de combustible. Entonces, a más de esas posibilidades, hay otro más que no está titulado en esa foto, que una imagen que justamente es la posibilidad de la contaminación por la línea propulsora. En la línea propulsora tenemos dos puntos. El primero, que si es generada la lubricación con agua de mar, no tenemos problema. Pero si usamos aceite lubricante, todavía no se tiene un aceite realmente totalmente ecológico para poder garantizar. Por eso la aplicación de bocines lubricados con agua de mar cada vez cogen más fuerza. Otro aspecto importante, justo lo que mencionó acá el ingeniero, el efecto de la contaminación ruidosa que puede generar una línea propulsora. Todos los aspectos son importantes, los que él destacó muy bien, pero hay uno que adicionalmente ocurre, que es el ruido por el canto de la hélice. Antes se pensaba que solamente las hélices de 5 aspas podían generar altas probabilidades de ruido, pero ahora hemos encontrado también evidencias de hélices de 4 aspas. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente no es solo una coincidencia. Y haciendo una investigación nos hemos dado cuenta que el ruido se genera por la falta de control de calidad en el borde de salida. ¿Qué control? Los espesores, o sea, no puede ser que una aspa tenga el borde de salida con 6 milímetros, otra tenga con 3, otra con 2, o sea, a voluntad. No, el agua no acepta esas cosas, entonces obligatoriamente hay que tener ese control de calidad. Entonces, para poder avanzar, porque el tiempo es sumamente limitado y esta es la última presentación, aquí podemos decir entonces de qué estamos interesados en hablar. En el impacto, en el cambio climático, en la contaminación en la navegación, las normativas que ya las han hablado muy bien los dos expositores, las estrategias para garantizar el cumplimiento, el desarrollo sostenible en la industria naval, ciertas indicaciones, recomendaciones para la incorporación de energías renovables, diseño, construcción de los buques ecológicos, mejoras continuas, eficiencia energética y conclusión. Vamos a ir viendo rápidamente muchas cosas. Esto es para una conferencia muy extensa, pero me parece acertado lo que estamos haciendo ahora para ir resumiendo. Entonces, aquí nosotros podemos ver el impacto en el cambio climático, que es lo que a todos nos preocupa. Bueno,
se hablaba, se habla, se reúne, vamos a ver desde cuándo, pero claro, cuando nos comenzamos a preocupar seriamente, cuando el calentamiento global comienza a generar desastres. Entonces ya para ahora ya lo estamos llevando muy en serio. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que produce este desorden ambiental? Estamos viendo que deberíamos en las rutas hacer modificaciones justamente en sus rutas, y eso, justamente, estas modificaciones en una ruta por estos efectos ambientales, ¿qué es lo que va a generar? Más tiempo en la navegación y, lógicamente, entre más tiempo tiene, más contamina. Luego tenemos la implementación, ahí estamos viendo el desarrollo de infraestructura resiliente, sistema de monitoreo, capacitación continua, que es lo que estamos intentando, la colaboración internacional. Esto no es un problema de país, esto es un problema que estamos involucrados todas las naciones, las políticas normativas, que en eso se trabaja frecuentemente, el fomento a las prácticas sostenibles. Entonces acá, ¿de qué estamos interesados nosotros en realidad en la contaminación de la navegación? Bueno, uno de los aspectos más importantes es tomar conciencia del problema, porque en realidad la navegación es un porcentaje pequeño ante toda la industrialización que sufre a nivel global. Entonces ahí vamos viendo que una ayuda se tiene a través de la implementación de la ISO 14000. Otras ayudas, tenemos las innovaciones tecnológicas en las cuales podemos verlos, todo lo que se está a corto plazo y disponible técnicamente. Entonces, ahí hay un resumen en el cual podemos ver los tratamientos de aguas residuales, el tratamiento de residuos orgánicos, plataformas digitales, las cámaras de combustión para el óxido de nitrógeno. Entonces, si nos vamos dando cuenta, ¿cómo es el negocio? Primero, tenemos tecnología disponible, compromisos a corto plazo, a medio plazo y, como la misma OMI ya pone planos ambiciosos para el 2050. Entonces, realmente es un reto muy interesante y que debemos de verlo con mucha iniciativa. Acá tenemos todo un conjunto de normativas que ya explicó el ingeniero, todas las normativas internacionales, me he permitido irlas poniendo en orden cronológico de las vigentes a las anteriores. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos? Realmente que esto es un problema que poco a poco se ha venido presentando y concientizando, y vamos viendo justamente cuál ha comenzado de lo que yo he podido reunir ahora aquí. Estamos viendo las reglas internacionales para prevenir abordajes emitidas en el 1972. De ahí usted ve cómo en la medida que se ha venido desarrollando los eventos ambientales, se han venido emitiendo nuevas regulaciones. Bueno, en todo esto, lógicamente, no podemos dejar a un lado, y más es una ayuda para las industrias, el proceso de gestión del ISO 14000, que lógicamente nos permite ayudar a la concientización y normalización. Entonces ahora nosotros vemos acá, ¿qué estrategias para garantizar tenemos inmediatas? Bueno, aquí el texto es extenso, me encantaría ver un poco más de detalle otras cosas, por tanto voy a citar la auditoría y monitoreo. Entonces ahí estamos viendo cómo se puede combinar muy bien las recomendaciones de la ISO 14000 con las directrices que da SOLAS y MARPOL. Vemos ahí los ejemplos que ya se está teniendo de aplicación. Luego tenemos también, por ejemplo, la concientización que ha hecho la OMI al implementar el IMSA, que es un sistema de auditoría de los Estados miembros. O sea, si usted se va dando cuenta, se puede ir poco a poco y al final vamos a ver, resumiendo en realidad los aspectos importantes de los cuales hay las lecciones aprendidas. Entonces acá, por ejemplo, otras estrategias más al 2024 ya las podemos ver, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, en el cual podemos hacer la integración de datos tiempo real, la automatización y eficiencia, el análisis predictivo, la personalización de estrategias
Y lógicamente nos vamos dando cuenta que estamos haciendo una combinación ante el problema. Por un lado, estamos aprovechando el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial para poder hacer un análisis de grandes datos, hacer planes interesantes de riesgo y justamente análisis predictivos que nos permitan personalizar las estrategias. Aquí también vemos otras estrategias para garantizar el cumplimiento. Ahí hay una lista sugerida. También vemos en realidad, fíjese usted, la importancia de la capacitación continua. Eso, lógicamente, ya es una norma que vale la pena llevarla ante tanta investigación que se hace en todo sentido. Luego tenemos el programa de las certificaciones en seguridad, tenemos capacitación de manejo de residuos marinos, talleres en tecnología innovadora, simulacros, cursos sobre cambios climáticos, concientizaciones y colaboraciones internacionales. Entonces aquí vemos, en el desarrollo sostenible en la industria naval, se cita 7 aspectos que se han resumido: el cumplimiento normativo, el aspecto importante a corto plazo, que es el diseño y la construcción de buques ecológicos. Tenemos el fomento de la economía circular, que ya ahora se está usando con más detenimiento, recordando que se aprovechan los barcos construidos ya hace 20, 30 años, que normalmente eran robustos, entonces se está reaprovechando con actualizaciones, modernizaciones que están dando suceso. Por ejemplo, en nuestro país hay una flota muy importante de barcos atuneros y eso se está dando, ese destaque en la realidad. Entiendo que Perú también está siguiendo el mismo ejemplo y, lógicamente, tiene varias ventajas eso. La mejora continua en eficiencia energética son aspectos inmediatos que nosotros debemos de considerar. Le damos muchísima importancia realmente a la hidrodinámica. ¿Por qué? Porque realmente la hidrodinámica, si bien es cierto, hay herramientas fundamentales como el CFD, lo importante es entender el desempeño del barco en el agua. Entonces, lógicamente, entender cómo se comporta, cómo podemos nosotros disminuir el consumo de combustible. Y de hecho, nos ha ido bastante bien. Y estamos dando cuenta entonces en las últimas investigaciones que se han desarrollado, justamente que el empeño que nosotros le podemos tomar en eso nos va a permitir realmente bajar considerablemente los índices energéticos, que justamente es una de las misiones de lo que ha sacado el comité. Entonces, eso es un aspecto. También es otro importante, usar maquinaria eficiente. Claro, en un barco en el cual estamos reaprovechando de construcción 20, 30 años, nosotros sabemos que atrás se usaba mucha combustión de inyección mecánica y ahora con el advenimiento de la electrónica usted ve que se puede llevar un mucho mejor comportamiento. Entonces, claro, a eso no hay que descartar, aun cuando es costoso, la hélice de paso variable, la CPP. También es un elemento que ayuda. Es costoso, pero sí ayuda. Ahora, claro, eso tampoco podemos decir que un barco que no tiene hélice CPP no vale. Eso no es verdad, porque se puede hacer desarrollo de hélices eficientes. Antes ya el ingeniero Oscar de España presentó un cuadro muy interesante que, si usted se analiza, va a darse cuenta cómo cada desempeño tecnológico que se ha venido investigando a nivel mundial puede dar ventajas en eficiencia de 2, 6, 8%, y luego, lógicamente, aun cuando aparentemente parecería que es pequeño, en la realidad sí va sumando todo. Todo suma. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando estamos hablando de una eficiencia energética sumado al mejoramiento hidrodinámico, debemos realmente no solo apuntar al sistema de propulsión, sino a las formas del barco. Si usted las formas del barco las mejora, busca disminuir la resistencia a la ola, entonces, lógicamente, hace una gran contribución.
Recién nomás hemos nosotros notado que hemos podido conseguir esto en barcos de velocidad, planeadores, que hemos conseguido con el mismo sistema de propulsión, hemos pasado de 13 nudos a 18. También hemos conseguido, solo modificando la proa, cambiar 2 nudos de velocidad a un barco. Entonces, nosotros sí tenemos evidencia de realmente que la mejora hidrodinámica es muy alta y muy eficiente. Luego tenemos la capacitación, que ya se habló, tenemos la colaboración entre sectores. Esto es un problema global, no tiene patria ni bandera. Todos tenemos que unión ante semejante problema que nosotros tenemos. Y por último, la incorporación de energías renovables, que es el reto de todos buscando, como ha dicho el ingeniero, buscando aprovechamiento de otros, saliéndonos del carbono, o sea, saliéndonos del diésel. Entonces acá vemos ahí un resumen al incorporar las energías renovables, beneficios tecnológicos. Ahí vemos, por ejemplo, ese gráfico inferior izquierdo. Esos 6 postes no están por gusto. Esos 6 postes son lo que vamos a hablar, las hélices, las turbinas Fletcher, que lógicamente, tal como está ahí, tranquilamente tienen 20, 24 metros de altura. Esas también tienen sus limitaciones al instalar, tampoco es que podemos poner 40, y lógicamente sin contar la afectación que vamos a tener con los centros de gravedad. Entonces, claro, en un barco de ese porte nosotros lo podemos considerar un poco viable, pero nosotros que manejamos muchos barcos de turismo hemos hecho lo imposible y no ha habido forma de poner una vela Fletcher. Sigamos entonces acá. Ahora tenemos diseño y construcción de buques ecológicos. Aquí hay mucho para hablar. Claro, los aspectos de uso de materiales reciclables, sistemas de recuperaciones de energía. Tenemos la tecnología limpia, las optimizaciones hidrodinámicas que ya se expresó. Entonces ahí nos vamos dando cuenta justamente en la reutilización de los materiales que lo que se está haciendo ahora al respecto es la economía circular, darle vida a los barcos actuales. Claro, eso nos va dando un mensaje que viene atrás, porque lógicamente, sí, ¿cómo vamos a dar vida después de 23 años, que fue el caso de un barco diseñado y construido por nosotros? Porque el barco realmente se cuidó mucho el tratamiento superficial. Ese tratamiento superficial es la clave. También hemos visto construcciones que no le dan importancia porque consideran que la pintura es suficiente, y eso es un error en realidad, porque toda pintura marina trabaja siempre que esté completamente removida la calamina. Entonces, otra cosa importantísima que se les recomienda a todos nuestros clientes, parceros, es simplemente el hecho de que usted tiene que observar cada 2, 3, 4 años que el barco no haga sombra de óxido. Eso, por ejemplo, es fatal. Ha habido barcos en los cuales que no se ha dado esa importancia y cada 2 años luego se tornan presupuestos ingentes en cada dique, justamente porque cuando ya entra la oxidación, no entra pidiendo permiso, entra simplemente destruyendo. ¿Cuál es el grado de destrucción fatal para un barco? La herrumbre. Cuando usted ve esa capa negra, escamosa, realmente ese es el cáncer en el hierro. Otro problema que siempre recomendamos nosotros es cuidar las superficies interiores y exteriores. ¿Qué hacemos ahí? Recomendamos mandatoriamente el aterrizamiento de un barco. El aterrizamiento es el verdadero seguro que tiene el barco. Entonces, lógicamente, eso le va a preservar la superficie. Sigamos. Ya, perfecto, cerramos. Entonces, bueno, esto de aquí ya se ha hablado bastante. Aquí tenemos en las mejoras continuas, tenemos que la iluminación se puede ahora controlar con el LED. Tenemos
Bueno, esto pasemos que ya se ha comentado también. Y aquí en las conclusiones y recomendaciones, aquí nosotros vamos viendo, hemos hablado de fortalecer el cumplimiento normativo, de promover la capacitación continua, incorporar tecnologías innovadoras, fomentar prácticas sostenibles y facilitar la colaboración internacional. Entonces, ustedes ven que es un tema que se puede seguir hablando, discutiendo en otros eventos, en otras ocasiones y con nuevas investigaciones que de seguro vamos a tener. Muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias Franklin, Mario y Martín. Creo que fue una exposición absolutamente clara, con un desafío muy grande al futuro. Creo que lo que la EI Naval a través de la BIN ha logrado es esto, despertar en todos nosotros, y lo decía recién que hay alumnos de generaciones jóvenes, de centros de formaciones profesionales, que esto es un desafío que es para largo. Hablaba Martín del 2050 y estamos hablando del más cercano es el 2030. Entonces yo creo que lo que se ha presentado acá es eso, es un desafío con una temática muy bien elegida, unos expositores de primer nivel, la parte pública de la República Argentina en el estado de lo que tiene que ver con la reglamentación, el sector privado en su implementación y una visión del exterior también de qué es lo que se está haciendo, como lo que dijiste vos, Franklin, esto no tiene bandera y es para todo el mundo. Así que creo que merecen un fuerte aplauso nuevamente los tres expositores. Muchas gracias. Y muchas gracias a vos, Rafael Cacha Guiñazú, en la coordinación, en la moderación. Cerramos entonces lo que tiene que ver con seguridad, cuidado del medio ambiente.